Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase asíncrona correspondiente al módulo 2 de la Cátedra de Derecho Comparado del posgrado de la maestría en Derecho Procesal Penal. Como bien sabemos, los cambios en la actualidad son tan rápidos que el legislador está materialmente imposibilitado para adecuar el sistema normativo a las circunstancias diarias, por lo que la aplicación del derecho es fundamental en la adaptación del marco jurídico. En esta tarea, la intervención de los jueces es muy importante, pues son ellos los que interpretan las disposiciones jurídicas y las adecúan o las dotan de los significados que se reflejan en casos concretos y trascienden pues del texto legal. La labor de los jueces implica entonces la recreación del derecho en el hecho y en consecuencia es un vehículo cardinal en la evolución del sistema normativo, ya que a través de la interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales se logra la afirmación del ordenamiento jurídico a través de la resolución de situaciones particulares. Desde este punto de vista, el derecho comparado tiene una gran relevancia, no solo importancia, no solo para los jueces, sino también para los abogados en ejercicio y quienes fungen como funcionarios públicos o como órganos de justicia. Pues en los últimos años se ha considerado que puede ser una herramienta muy útil en los procesos interpretativos y además es fundamental en la actividad jurisdiccional, debido a que las múltiples formas que toma la llamada globalización judicial, que se ha extendido de una manera, como una manera de dar respuesta a las distintas problemáticas comunes que crecen en los por medio de los distintos canales de comunicación que los jueces utilizan para mantenerse en contacto, esto hace crecer la necesidad de conocer no solo las reglas escritas o la doctrina que se usa en el mundo académico, sino también las reglas operacionales, los modelos de sentencia y las técnicas de razonamiento que en el ámbito jurisdiccional ofrecen las experiencias extranjeras. De hecho, hoy en día son cada vez más los tribunales constitucionales que están volteando la mirada a las decisiones que toman en otros países al momento de decidir qué principios jurídicos aplicar o cuál es la mejor solución en cada caso determinado. Es decir, la comunicación transjudicial que se ha construido en los últimos años tiene un especial valor en la justicia constitucional y también en la justicia penal. Pues en este ámbito el diálogo aporta elementos que permiten la transculturización y favorecen una dialéctica entre valores y principios que relativiza las constituciones nacionales, pero al mismo tiempo da fuerza a muchos de sus contenidos, toda vez que las constituciones no deben interpretarse solamente en el marco de rígidas jerarquías normativas, sino también dinamizar o hacerlo dinámicamente como el law in action, y tanto su vigor como el valor que se les atribuye son inseparables de la interpretación. El acudir a lo que ocurre en horizontes culturales similares a los que pertenecemos puede mostrarnos la forma en que situaciones análogas encuentran soluciones en la jurisprudencia de países afines, en cierto sentido, al nuestro. Existen jueces que son reticentes o que simplemente consideran a la comparación como un instrumento útil al momento de interpretar sus respectivas constituciones. Pero no cabe duda que hoy, más que en el pasado, existen circunstancias y elementos que hacen que las condiciones para el diálogo transjudicial sean mucho mejores. Así las cosas,
tenemos que el objeto de comparación en esta materia son los diversos sistemas jurídicos, a los cuales nos referiremos más adelante. Las tendencias comunes en el derecho comparado son, en primer lugar, un incremento de las relaciones jurídicas a nivel transnacional debido al aumento extraordinario de intercambios económicos, personales y culturales entre las naciones. En segundo lugar, tenemos que se busca, o la tendencia es a generar una disciplina jurídica que no sea meramente nacional, que regule la naturaleza transnacional de fenómenos cada vez más relevantes como la contaminación ambiental, las empresas transnacionales y las comunicaciones satelitales. La tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de los derechos humanos, a afirmarse en el nivel transnacional cuando no universal. Por ejemplo, comunicaciones como sucedió con las convenciones europeas y americanas de derechos humanos. En cuarto lugar, tenemos la tendencia a crear una organización o a crear organizaciones políticas y económicas de carácter multinacional como la Unión Europea. También existe una tendencia hacia la armonización debido a la integración de los diversos ordenamientos. Otra tendencia también es la que se dirige hacia el fortalecimiento de los estudios jurídicos comparativos en relación con los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica. Y por último, tenemos una tendencia a la penetración de las normas internacionales en los ordenamientos nacionales, tanto por lo que respecta al derecho consuetudinario como por la vía convencional, lo que ha implicado la incorporación de numerosos preceptos internacionales que han armonizado las disposiciones internas sobre las materias reguladas por el propio derecho internacional. Por ejemplo, en Venezuela tenemos la recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la recepción de los tratados de derechos humanos y la jerarquía que a estos se les dio en la Constitución de la República Bolivariana. En cuanto a los sistemas jurídicos, pues estos no son más que el conjunto de normas e instituciones de carácter jurídico que integran un derecho positivo y que le son comunes a una colectividad determinada. Generalmente, aunque no siempre, coincide el sistema jurídico con un Estado y forman un sistema unitario y coherente. Entre los elementos generales que caracterizan un sistema jurídico tenemos que forman parte de un orden constitucional, poseen un cuerpo legislativo y ese cuerpo legislativo o la legislación que conforma ese cuerpo legislativo se encuentra adecuada al ordenamiento o al orden constitucional emanado de esa constitución. Por ejemplo, el sistema jurídico venezolano. De aquí partimos a el estudio de las familias jurídicas, que es uno de los elementos a los que hay que recurrir al momento de hacer o materializar una comparación de sistemas. Las familias jurídicas, ¿qué son? Son conjuntos de sistemas jurídicos que tienen rasgos en común, atendiendo a sus antecedentes, a sus fuentes, a sus conceptos y principios jurídicos y a su metodología legal y procesal. Este método de agrupación se emplea con la finalidad de facilitar la comparación entre sistemas. Según René David y Camille Geoffroy-Spinoza, se distinguen las siguientes familias que tienen como base esencial la estructura del derecho, esto es, su división en diferentes ramas, las fuentes de creación del derecho y el concepto que adoptan de la norma jurídica, es decir, se trata de incluir en un grupo o clase a los derechos nacionales que tengan algún parentesco. Entre las familias jurídicas más relevantes tenemos en primer lugar la familia grecorromana, formada por las universidades latinas y alemanas.
Esta familia agrupa los países en que la ciencia jurídica tuvo como base el derecho romano y que a partir del siglo XIX le otorgaron papel predominante a la ley y codificaron su derecho. Además, la pertenencia de los derechos que la integran obedece sobre todo a razones históricas. Entre los derechos de los países de la familia greco-romana existen múltiples diferencias. Cada país tiene el derecho nacional que le es apropiado. En algunos lugares la recepción del derecho europeo fue parcial y se conservaron algunas normas de los derechos autóctonos. Así pues, hay que recurrir a la referencia histórica que nos da el derecho francés, por cuanto es a partir del Código Civil francés de 1804 que conservó elementos tradicionales del derecho basado en las costumbres conjuntamente con nuevos elementos del derecho escrito, lo cual influyó en la legislación italiana, en la legislación española, portuguesa y la que se generó en Centro y Suramérica. Una de las instituciones jurídicas distintivas de esta familia jurídica es la situación de los hijos ilegítimos, así como la creencia de que la profesión legal solo la ejercían los jueces y los abogados. Tenemos también dentro de que hacer referencia no solo pues al derecho francés, sino a la familia jurídica germana que forma parte de la familia grecorromana. La familia jurídica germánica implica el estudio de la historia del derecho de Alemania y el Código Civil alemán, conjuntamente con el Código Civil promulgado en Austria y el promulgado en Suiza. Existen estrechas relaciones y no dejan de existir importantes diferencias de estilo entre ambas familias. En primer lugar, los derechos de Francia y Alemania muestran un desarrollo histórico diferente. La recepción del derecho romano en Alemania fue tardía, se dio a mediados del siglo XV, pero fue más profunda que la francesa, por cuanto existía un vacío jurídico que el derecho romano vino a llenar. Es decir, el derecho tradicional alemán se encontraba en una etapa precientífica y era disperso y desordenado. No había integración armónica de la cultura jurídica, por lo que la influencia del derecho romano vino a generar las condiciones para que se conformara esa estructura armoniosa pues, de la cultura jurídica. Una institución distintiva de la familia jurídica germánica es la creación pues, de la figura del contrato real abstracto. Por otra parte, tenemos la familia del common law o la familia angloamericana del derecho. El principal ingrediente es que el derecho inglés ha sido creado fundamentalmente por los tribunales reales, después de la conquista normanda de 1066. Incluye, salvo algunas excepciones, los derechos de todos los países del habla inglesa. Busca la solución de controversias, además de generar formular reglas generales de conducta. Tienen su origen asociado al poder del rey. También entre sus características se encuentra que existen diferencias entre el derecho del Reino Unido y el derecho de los países que no forman parte de este, como ocurre con Estados Unidos y con Canadá. Una institución distintiva de la familia del common law es el famoso trust. Existe un paralelismo entre el desarrollo del derecho inglés medieval y el derecho romano.
En ambos, la protección de un derecho se otorgaba solo si el actor podía obtener un documento específico para demandarlo, que era otorgado por un funcionario. Esto dio lugar, la existencia de esta cantidad de documentos, a la creación de registros, y esto mismo generó en las maneras tan parecidas en que el litigio empezaba, o sea, es decir, la manera en que el litigio empezaba, que era tan similar en ambos sistemas, dio lugar a que los abogados de Roma e Inglaterra se concentraran más que en los derechos, en las clases de acciones que podían generar mayor interés con relación a los casos concretos que se pretendían dilucidar, sin preocuparse por el derecho sustantivo o por la creación de un sistema basado en algún método más racional. Así pues, el derecho romano y el common law medieval se enfocaron en el derecho procesal. En ambos sistemas, las normas fundamentales sustantivas fueron tardías y su desarrollo histórico recorrió pues caminos paralelos. Tenemos por otro lado la familia jurídica nórdica. Esta familia comprende el derecho escandinavo, histórico y actual, de los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Algunos tratadistas opinan que los derechos de los países nórdicos no se pueden incluir ni a la familia del common law ni a la familia del derecho romanista. Ninguno forma parte de la familia jurídica del common law, pues esta familia comprende los sistemas jurídicos relacionados con el derecho inglés medieval, y la historia de los derechos nórdicos tuvo otro desarrollo. Además, no comparten el estilo del common law. Con relación a las fuentes del derecho, la importancia esencial de las decisiones judiciales y el papel fundamental que tienen las decisiones, los jueces angloamericanos como órganos creadores de derecho, tampoco tienen parecido con las áreas relevantes del derecho privado. Parece más difícil aún incluirla en la familia del derecho romano germánico y canónico, pues el rol del derecho romano en su desarrollo fue muy limitado, pues los países nórdicos no cuentan con códigos como los códigos civiles alemán y francés. Históricamente, el derecho de los países nórdicos se basó en los derechos germánicos, aunque con algunas especificidades. Durante los siglos XVII y XVIII, el derecho fue codificado tanto en Dinamarca como en Suecia, lo que logró la unificación del derecho privado y de los derechos penal y procesal. La codificación napoleónica influyó en el derecho escandinavo, sobre todo en las áreas del derecho de familia y del derecho sucesorio. A finales del siglo XVIII, los países nórdicos iniciaron un proceso de cooperación en el ámbito legislativo y con esto se logró la unificación del derecho que regula los instrumentos negociables, marcas y patentes, registros mercantiles, sociedades y el derecho marítimo. Apareció también una ley uniforme sobre el derecho de propiedad, obligaciones y contratos, y entró en vigor entre 1915 y 1918 en Suecia, Dinamarca y Noruega, y Finlandia en 1929. Estas leyes fueron precedidas por estudios comparativos del derecho inglés y del derecho continental, específicamente el alemán. Por otro lado, tenemos también la familia jurídica del derecho socialista. Se considera que la caída de la Unión Soviética y la aparición de la Federación Rusa dio lugar a que los países europeos que formaron parte del bloque socialista y que el derecho ruso se reencontraran paso a paso con la familia romanista, pues previo
a la instauración del socialismo, el sistema jurídico que regía en esa zona era el perteneciente a la familia romanista. Esta familia socialista nació en la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre de 1917 y se extendió hasta después de la Segunda Guerra Mundial a países tanto de Europa Central como de Europa del Este. Algunos países de Asia, como China y Corea del Norte y Vietnam, y a Cuba en el continente americano. Entre los rasgos estilísticos del derecho de la familia del derecho socialista están, en primer lugar, lograr que los individuos abandonen cualquier rasgo o resabio burgués. En segundo lugar, encargar de las funciones legales a las células sociales. En tercer lugar, la socialización de los medios de producción. En cuarto lugar, la creación de distintos tipos de propiedad, donde se encuentra la propiedad estatal, la propiedad de las organizaciones sociales o propiedad colectiva o socialista, y la propiedad privada, en la cual los particulares solo son propietarios únicamente de aquellas cosas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas, materiales y culturales, como el salario y los ahorros, el menaje de la casa, un automóvil, el uso de una parcela y una casa para habitación. También encontramos dentro de estas familias a la familia del derecho, a las familias del derecho tradicional, son familias tradicionales. Entre estas tenemos el derecho judío, el derecho musulmán, el derecho hindú, el derecho chino-japonés y los derechos de África y el derecho de África y de Madagascar. En cuanto al derecho judío, su ámbito de influencia pues, es muy restringido. Se encuentra regulado por la Torá, que es el conjunto de leyes consignadas en el Pentateuco o ley escrita, y es el llamado derecho mosaico, y presenta elementos jurídicos religiosos. En cuanto al derecho musulmán, se puede caracterizar como un derecho arcaico y casuista, poco sistematizado, no constituye una disciplina autónoma, sino que forma parte de la religión. Su principal fuente es el Corán, que es el libro sagrado del Islam y que contiene las revelaciones hechas por Alá a Mahoma. Las disposiciones jurídicas que contiene el Corán en realidad pues no son abundantes y por eso se complementan con otras fuentes. Entre estas fuentes que complementan el aspecto jurídico del Corán se encuentra la llamada Sunna, que son las tradiciones relativas a los actos y palabras de Mahoma, y el Ijma, que contiene la opinión de los jurisconsultos y constituye la base dogmática del derecho musulmán. Ya que representa la interpretación infalible y definitiva del Corán y la suma del Corán y la Sunna, que son fuentes, porque son consideradas por ellos como fuentes históricas. Y en la actualidad, el juez, al aplicar el derecho, tiene que recurrir al Ijma, pues no está facultado para interpretar el Corán ni la Sunna. En la interpretación del derecho, los juristas pueden recurrir al razonamiento por analogía o quizás o quiyas. Y este razonamiento les permite conciliar la revelación con la razón. Ningún Estado islámico se rige en la actualidad exclusivamente por el derecho musulmán. También se recurre a la costumbre y a la legislación que han permitido cierto grado de secularización de la ciencia jurídica, salvo en lo que se refiere al estatuto personal
que incluye los derechos de las personas, el derecho de familia y sucesiones, en cuya regulación se apela estrictamente al derecho clásico. Se puede hablar de un acercamiento del Islam a los ordenamientos o sistemas jurídicos occidentales a través de la facultad reglamentaria del gobernante, que ha sentado las bases para la creación de nuevas ramas del derecho. En los últimos tiempos, por influencia del fundamentalismo religioso, ha surgido un neoislamismo con repercusiones en el campo del derecho penal, con el restablecimiento de los tribunales religiosos con competencia en los casos que se refieren al estatuto personal. Tenemos también el derecho hindú dentro de este apartado pues, de derechos tradicionales que rige en la India y tiene influencia en otros países de Asia y de África, que se han adherido al hinduismo como religión. El hinduismo, más que un dogma, se puede considerar como una determinada concepción del mundo y la manera en que los seres humanos deben comportarse. Señala pues un modo de vivir y sus preceptos representan mayormente el rol que en otras sociedades le corresponde a las normas o reglas jurídicas. El derecho autóctono de la India es principalmente importante en el ámbito del estatuto personal, más que en el campo del derecho público, que muestra una indudable influencia de las concepciones jurídicas inglesas. El derecho tradicional de la India comprende los libros llamados sastras o reglas que determinan el comportamiento de las personas y estas normas no se aplican de forma igualitaria. Este orden jurídico y social se complementa con la costumbre, la legislación y la jurisprudencia y ha regido pues, en la India durante mucho tiempo. También encontramos en este derecho hindú, el derecho hindú moderno, que surge a partir de 1600 y pertenece en gran parte a la familia del Common Law, conserva la terminología inglesa, pero la reglamentaria es diferente. Se promulgó en 1950 la propia constitución hindú y posteriormente ha logrado modernizar el derecho. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, que se requiere el consentimiento de la mujer para contraerlo, también se introdujo el divorcio y se suprimió la poligamia. Por otra parte, el derecho chino, tenemos que hasta el siglo XIX el orden social en China se desarrolló sin influencia extranjera, se basaba en la concepción de un orden cósmico en el que interactúan el cielo, la tierra y los seres humanos. El equilibrio del mundo dependía de la armonía entre los individuos entre sí y de estos con la naturaleza. En las relaciones sociales debían privar la conciliación y el consenso. Históricamente, los chinos han desconfiado o desconfiaban del derecho y de los abogados. Las leyes no fueron la manera normal de regular las relaciones intersubjetivas de los miembros del grupo social. Siguiendo la doctrina de Confucio, se consideraba que la célula social básica estaba constituida por la familia, organizada jerárquicamente bajo la autoridad del padre de familia, y esta organización fue seguida por los organismos públicos, incluyendo el Estado. La observancia de ritos prescritos por la costumbre sustituía a la ley. En el siglo III a.C. surgió la escuela de los legistas, quienes decían que o propugnaban por la utilidad de vivir bajo la ley.
creían en la necesidad de leyes permanentes que deberían ser conocidas por los gobernantes y bajo cuyo imperio estarían sometidos inexorablemente los gobernados. Fue superficial y breve la actuación de este grupo, de esta escuela, por cuanto en el año 206 a.C. se restableció la doctrina de Confucio. En la China moderna hubo un distanciamiento de la tradición y un acercamiento hacia las costumbres occidentales, y lo cual generó una influencia de los legistas en el pensamiento jurídico chino. Penetró la idea de la codificación y entre 1929 y 1931 entró en vigor un código inspirado en el modelo alemán de 1900 que abarcaba el derecho civil y el derecho mercantil. En 1930 se generó un código agrario y en 1932 se sancionó uno de procedimientos civiles. Por su parte, el derecho japonés hasta 1853 fue influido por la concepción china. Hacia el año 646 aparecieron compilaciones jurídicas que establecían obligaciones de los miembros de la sociedad, compilaciones constituidas mayormente por normas de carácter represivo y normas comunes administrativas. A partir de 1868, la estructura social japonesa pasó a ser un estado feudalista militar, y de allí pasó a ser un estado democrático parecido a los estados occidentales. La legislación se aproximó a Japón con Occidente, específicamente con las acciones pertenecientes a la familia romano-canónica. En 1882, siguiendo el modelo francés, los japoneses promulgaron un código penal y uno de instrucción criminal. En 1890 se promulgó una ley de organización judicial y un código de procedimientos civiles que siguieron el modelo del derecho alemán, más una ley que contenía los principios fundamentales del derecho internacional privado. Y en 1898 y 1899 se promulgaron los códigos civil y de comercio. En el campo del derecho público se generó la Constitución de 1889. A partir de 1945 hubo innovaciones importantes en el derecho japonés por influjo del derecho americano. En 1946 se promulgó una nueva constitución y se hizo una importante reforma de la administración pública, incluyendo la judicatura y la policía, y modificaciones a distintos códigos existentes. De manera pues que la constitución japonesa es una constitución de corte democrático que garantiza los derechos fundamentales de los individuos, acoge el principio del pacifismo y establece la división de poderes. Y la soberanía nacional la deposita en el pueblo. Se reconoce la supremacía e independencia del Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, que, como en los Estados Unidos, tiene el control de la constitucionalidad de las leyes. Finalmente, tenemos el derecho africano y de Madagascar, que su rasgo común es la base consuetudinaria, la costumbre vinculada con la concepción mítica del universo. El derecho africano comprendía todo el territorio ubicado al sur del desierto del Sahara. Ambos derechos, tanto el derecho de África como el de Madagascar, durante el siglo XIX, los territorios cayeron bajo la dominación europea. La diferencia se establece debido a la política diferente que siguieron los imperios conquistadores. Por ejemplo, es decir, el imperio francés, español y portugués
siguieron una política de asimilación basada en un doble postulado que implicaba la consideración de que todos los seres humanos tienen igual valor, aunque asumiendo en segundo lugar la superioridad de la civilización europea. A finales de 1946, por ejemplo, la Constitución francesa otorgó la ciudadanía a los nativos, permitiéndoles conservar sus propias costumbres, por lo que al estatuto personal se refiere. El derecho de estas colonias que fueron conquistadas por Francia, España y Portugal, pertenecía a la familia o pertenece a la familia romanista. Por su parte, los territorios que fueron conquistados por los ingleses, se estableció una administración de carácter indirecta que permitió que los habitantes se gobernaran ellos mismos siguiendo las costumbres, sus propias costumbres, pero bajo el control de los británicos. El derecho de los estados que fueron colonias inglesas pertenece a la familia del common law. Hasta aquí, pues, este breve recorrido por las distintas familias jurídicas que comprenden parte del objeto de estudio del derecho comparado y respecto de las cuales, pues, se van a desarrollar las distintas actividades evaluativas correspondientes a la unidad 2 y a la unidad 3. Posteriormente, subiré al aula virtual la guía resumen correspondiente a la unidad 2 y las indicaciones pues, correspondientes a la actividad evaluativa de esta misma unidad. Muchas gracias por su atención y